tema o de los temas que ustedes ya alcanzaron a ver eh, semana, sobre todo con los ciclos de vapor y algunas cuestiones, temas, ¿no? De recuperación de calor también. Bueno, el asunto es que este, este incluso software que vamos a ver al final de la presentación, donde se trata precisamente de, están cargados sistemas, se pueden hacer análisis simulados, incluso hay empresas que ya tienen convenios como tal con plantas en donde ya tienen incluso los sistemas realistas, o lo más que se pueda realista, entonces mandan a llamar valores, ciclos, ya está todo precargado, se puede decir, y se permite hacer una cantidad enorme de cálculos, ¿no? Sobre todo de balances térmicos, balances de masa, pues, para conocer el funcionamiento actual de esos sistemas, ¿no? Y la idea de lo que ustedes observaron era, bueno, tal vez regresar un poco a las bases de lo que nosotros conocemos como los ciclos Rankine, que en realidad en la práctica no están así, ustedes creo que lo han de saber muy bien. No están en forma simple, tienen un montón o una gran cantidad de cambios a fin de que se pueda tener más complejidad en los ciclos y que se apegue a la realidad, ¿ok? Entonces, todo esto ya ustedes lo observaron en lo que es la teoría y también en su tarea también contestaron estas partes, ¿no? De saber qué está pasando en cada uno de los componentes. En la práctica, nosotros bien sabemos que no tenemos un ciclo ideal, estamos hablando de un ciclo real que tiene estas variables. Entonces, se le conocen, al menos en la parte de la literatura teórica, se le conoce como irreversibilidades. Y una reversibilidad claramente es una fricción por las aspas, por las cuestiones de los discos, de los álabes de vapor. Y obviamente estas fricciones causan pérdidas de energía como tal, que ya no son recuperables. Se disipan a través de esa o a través de su entorno y son llevados a otro lugar. Y entonces estas pérdidas ya no son recuperables y esto forma precisamente parte de las cuestiones reales de las turbinas, ¿no? Entonces van a ver ustedes algunos diagramas que reflejen precisamente estos puntos que van cambiando a lo largo de estos sistemas. Cuando se utilizan estos sistemas, se utilizan claramente balances energéticos y la idea es, ¿por qué se hacen estos balances? Precisamente porque están habiendo intercambios, están habiendo pérdidas, están habiendo transformaciones. Por ejemplo, el vapor pasa de estados líquidos a vapor y luego una mezcla, vapor líquido. Entonces, es bueno conocer qué está pasando con la energía y la masa a lo largo de todo ese ciclo, se puede decir, o todo el sistema, ¿no? Entonces van a aparecer algunas fórmulas que ustedes yo creo que ya han visto, o si no, de todos modos, pues pueden observarlas. Tienen que ver con cálculos de trabajo de lo que está haciendo la bomba, trabajo de lo que está haciendo la turbina a la hora de hacer precisamente extracción de la energía que está contenida en el vapor en las aspas o en los álabes, que se transforma en energía mecánica, ¿no? Y también está asociada a ineficiencias, están asociadas pérdidas, y por supuesto que todo esto en cada uno de los equipos se puede cuantificar. Les decía, si estamos hablando de cuestiones realistas, pues tendríamos que incorporar el concepto de eficiencia de la turbina, porque claramente tenemos un trabajo real que nos está otorgando la turbina comparado con lo ideal que nosotros esperáramos, ¿no? Los fabricantes también tienen mapas de performance o de comportamiento de cada máquina y ahí precisamente son ellos los que nos informan cuántos debería ser nuestro trabajo idealista que fue como tal diseñado para hacer, aunque en la práctica eso no va a ser posible porque ninguna máquina trabaja de forma idealista y tampoco que esté en su punto de diseño tal cual fue creado. Siempre está alrededor o cercano, pero las condiciones de operación mueven todo y también las condiciones de los lugares mueven toda la operación del sistema. Entonces,
Por cada componente, bombas, calderas, turbinas, condensadores, se pueden analizar diferentes tipos de parámetros. No son los únicos, sin duda, en las turbinas de vapor hay una cantidad enorme de subsistemas, pero la idea era tener estos componentes básicos, ¿no? Y en su momento, les decía, ahorita llego aquí un ejemplo que está en base a, a su problema que ustedes resolvieron. Y también en la semana se vieron algunas mejoras de eficiencia. Las plantas como tal les interesa sin duda estar haciendo cada vez los procesos pues, más eficientes para no solamente consumir menos energía, sino también ahorrar cuestiones económicas, pero también con impacto ambiental. Entonces es común cuando en las turbinas de vapor pues se tengan estos sangrados o blitz y en estos sangrados que son tomados en la zona eh, temprana o intermedia de la turbina de vapor, nos ayuden a tomar este vapor que obviamente está caliente y nos puedan a precalentar el agua que va a las bombas que después suministran a la caldera. Y esto es precalentamiento es bastante útil porque la bomba o las bombas ya no tienen que llevar agua que está a una temperatura mucho menor para llevarla a la caldera. La caldera lo que le interesa es producir vapor. Y entonces, si nosotros podemos tener la posibilidad de subir esa temperatura antes del cambio de fase, por ejemplo, aquí podemos ver del 1 al 2. Si tuviéramos que tener desde el punto 1 hasta el punto 4, el trabajo de la bomba es mucho mayor. Entonces, en este balance energético, pues requeriría mucho mayor demanda energética, eléctrica. Entonces, lo que se hace es tomar este sangrado, no tanto, obviamente, tiene que ser cuantificado también, qué tanta energía se va a suministrar a estos calentadores que son abiertos, y se llaman abiertos porque se mezclan entre lo que está más frío y lo que está más caliente, ¿no? Y de esta manera la caldera recibe un poco más caliente este vapor, bueno, perdón, esta agua, que luego transforma a vapor, que luego ya luego sabemos que lo lleva al suministro de la turbina de vapor, ¿no? Entonces, hablando de esto, hacíamos este tipo de ejercicios, me refiero a la tarea, y aquí les muestro rápidamente cómo podríamos hacer este análisis sencillo usando nuestros conocimientos de termodinámica. Si ustedes tienen alguna ruta distinta o hicieron alguna forma alternativa, no hay problema, nosotros también calificamos este análisis y sin duda será tomado en cuenta para ustedes, ¿no? Se tiene una central eléctrica de vapor que tiene un ciclo Rankine, que tiene una potencia neta de 210 megawatts y nos dice las condiciones de vapor de entrada a la turbina, 10 megapascales, 500 Celsius y tenemos un enfriamiento a presión de 10 kilopascales. Entonces se nos pide ciertos parámetros, por ejemplo, cuánto va a ser la calidad del vapor a la salida de la turbina. Y esto es importante porque cuando veíamos, aparte de ahí la teoría, cuando nosotros tenemos la turbina de vapor, en la salida, en la zona de las aspas, no queremos que haya demasiada vapor de agua como tal. Sí hay, tiene que tener un vapor, pero tiene que tener lo más que se pueda condensado, perdón, llevado a toda al vapor 100%, ¿no? Y nada de condensación. Entonces, hay zonas o gotas de agua que pueden llegar a formarse en las aspas y tener una corrosión, aunque el agua debería estar limpia ya desde procesos anteriores, con una planta que pueda ayudarnos que el agua esté limpia, sin minerales, etcétera, pero aún así no debe aparecer en en las últimas etapas de la turbina o de las aspas de la turbina de vapor estos condensados. Entonces, claramente, si se cuantifica cuánto es la relación de vapor y agua en ese punto, nos va a ayudar a decir si estamos en el punto, por ejemplo, 7 más hacia la izquierda o en el punto 7 más a la derecha. Si estamos a la izquierda, estamos teniendo mayor cantidad de agua, ¿no? Líquida. Y esto no es bueno en la zona de la turbina o al final de la turbina. Entonces, la idea era tener nuestros diagramas y también diagrama de temperatura, entropía, nos indica precisamente el balance energético en términos de entalpías. Las entalpías es un parámetro que nos ayuda
para poder saber cuánta energía lleva un fluido desde su perspectiva de la cantidad de movimiento que tiene y su nivel de presión también en la que está el fluido, o generalmente se resume como la capacidad de intercambiar energía con su entorno. Entonces, sistemas que son mayormente entálpicos tienen la capacidad de poder este, transmitir ese entorno. En este caso, la turbina, queremos que el punto 3 que está aquí sea de una buena cantidad de entalpía, eh, y que pueda después darle a las aspas, a los discos y poder extraer toda esa energía hasta el punto 4 en donde ya tenemos el remanente, se puede decir, ¿no? Entonces, si ustedes ven el punto eh, 1, 2, 3 y 4 son los diferentes estados de cada uno de esos componentes. Y la estrategia que se sigue es ir calculando en cada estado sus parámetros a nivel termodinámico, ¿no? Por ejemplo, en el estado uno que estamos hablando de la bomba, cuando va a empezar a suministrar a la caldera este fluido, bueno, el agua, necesitamos conocer propiedades del agua en ese estado. Se le conoce como agua saturada. El agua no necesariamente tiene que estar en un estado saturado, puede estar más enfriado, pero es bueno llevarlo a este punto si se tiene la posibilidad, porque tenemos, le decíamos, deficiencia energética. Entonces, en este estado, a nivel de termodinámica o de libros, podemos conocer cuál es la presión de trabajo. No nos dice ahí el problema, que tenemos la presión de 10 kilopascales, que es la misma, la del condensador. Hay diferencias de presiones, por supuesto, pero se considera como la misma en este punto. Y también tenemos de estos comportamientos de libros, al final el Cengel, por ejemplo, este libro es muy bueno porque ya tiene tabulada el comportamiento del agua a diferentes presiones y diferentes temperaturas. Y esa temperatura de saturación, que es la temperatura a la cual empieza a cambiar el agua de estado líquido a vapor, se le conoce como temperatura de saturación. A esta presión, entonces, su temperatura de saturación es de 45,81 Celsius y lo podemos anotar ahí. No, eso les digo, están en las tablas a esas características. Y en esa tabla podemos encontrar valores como volumen específico, entalpía, lo que les decía, ¿no? Aquí está cuantificado como unidad de energía por unidad de masa, sigue siendo energía. Y también está la entropía. Al final, entonces, en este punto, como está empezando a cambiar de fase el agua, tendremos que la calidad, es decir, la mezcla entre agua y vapor, pues es cero, porque todo es agua completamente. Si nos vamos moviendo dentro del domo, encontraremos que la calidad empieza a subir hasta un valor de uno cuando llega al otro extremo, al derecho del domo, en donde el vapor es 100% o la calidad 1, ¿no? Si entonces tenemos 0,5, significa que tenemos la mitad de agua líquida y la mitad de agua vapor. Entonces, en el punto uno creo que tenemos los parámetros, la información. Vámonos al estado 2. En el estado 2 ya es cuando el vapor, perdón, el agua ya fue llevada por la bomba y estamos en el punto de la entrada de la caldera. Entonces aquí se le considera como líquido comprimido porque el líquido está antes del domo, no está dentro del domo. Entonces tenemos que ir a las tablas de líquido comprimido. También tiene ya tabulados experimentalmente todos los comportamientos del agua en esta condición. Y podemos ver presiones, temperaturas. Podemos hacer uso de interpolaciones para conocer cuánto es el valor. Sin embargo, ahora lo que está marcado en azul es lo que nos importa para nuestros cálculos. ¿Ok? Como el estado aquí se considera un estado idealista, podemos trabajar como ciertos términos, como por ejemplo isoentrópico, es decir, que el punto uno al punto 2 ese es el mismo valor de entropía. Significa que no hay tantas fricciones y pérdidas, aunque esto realmente no es así, porque en realidad tenemos el 2.A, en donde la bomba claramente sí va a haber fricciones, porque tenemos aspas también en la bomba, o bueno, el mismo rodete, el mismo eje está teniendo fricción. Y entonces, al menos podemos considerar
en el punto uno con misma entropía, pero luego aparece también, oye, pero sí va a haber una calidad 2A, es decir, necesito conocer el punto A realista. Aquí el S es el ideal y el A es el realista. Entonces, haciendo uso de estas relaciones que les había comentado anteriormente, por ejemplo, podemos calcular el trabajo ideal perdón, de la bomba y es una relación de entalpías. Como nosotros no tenemos una diferencia de entalpías, podemos hacer uso de esta fórmula. Nos dice que necesitamos conocer el volumen con el que está trabajando la bomba y una diferencia de presiones. Estos dos valores sí los conocemos ya de las tablas y podemos calcular el trabajo ideal. Y cuando tengamos nosotros este trabajo, podemos también irnos a calcular el trabajo real de la bomba. Pero antes, podemos conocer el estado de entalpía 2 real a través de cómo, de precisamente despejar cierta fórmula, por ejemplo, esta que tenemos aquí, porque esta nos dice que tenemos un trabajo ideal de la bomba entre la eficiencia de la bomba y eso nos los está dando el problema. O si no, de todos modos, el fabricante nos puede dar cuánto es la eficiencia de su ideal, de su dispositivo, ¿no? Entonces, el trabajo ideal de la bomba se calculó a través de esta fórmula que les decía, el volumen específico por la diferencia de presiones que hay en la entrada y la salida de la bomba. Y aquí tenemos nuestra energía, que es el trabajo ideal de la bomba. Luego entonces hacemos esta división, trabajo ideal entre la eficiencia, porque en realidad esta eficiencia estaba despejada aquí como eficiencia igual a trabajo ideal entre trabajo real de la bomba. Despejamos y conocemos ahora el trabajo real de la bomba, ¿no? Noten, es mucho más grande que el ideal y eso es lógico porque en la práctica se espera un mayor consumo de lo idealista, ¿no? Por diferentes condiciones. Y podemos tener nuestra fórmula de trabajo real de la bomba como diferencia de entalpías entre la real y el H1 porque estamos haciendo ese análisis de balance energético aquí en este dispositivo. Y despejando de esta expresión, tenemos que la entalpía real es de 203,68 kilojoules sobre kilogramo. Ok, entonces, como ven, vamos calculando estado por estado y sus parámetros que nos sirvan. ¿Dónde van a tener mayor pausa a la hora de calcular? En la zona precisamente donde tiene que ver con la bomba y la turbina. No porque el condensador o la caldera sean dispositivos fáciles y simples de analizar, sino porque es donde están habiendo mayor intercambio energético. Ok, la caldera también, porque la caldera estamos hablando de que ahí se está formando, se puede decir, el vapor y hay una cantidad enorme de energía, ¿no? Pero aquí en la caldera se puede decir que las presiones no hay tanta pérdida, es decir, sí hay una diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 3, pero aquí se mantiene de cierta manera constante, se puede decir, ¿no? No es así en la práctica, pero no hay una gran diferencia como, por ejemplo, aquí. La presión de la bomba que ejerce desde el punto uno al punto 2 es mucho más grande que los cambios de presión que hay dentro de calderas. Y también pasa en las turbinas. Entonces, los dispositivos que otorgan este tipo de análisis un poquito más extendidos son las bombas y las turbinas. ¿Ok? En el estado 3 ya es la salida del vapor que va desde el punto 2 al punto 3. Y aquí ya se ha transformado completamente en el vapor, el líquido a vapor. Y aquí en el punto 3 tenemos ya una mayor presión, 10 megapascales, 500 Celsius, y tenemos todos estos parámetros que se obtienen de la tabla precisamente a estas presiones y a estas temperaturas. Ok, entonces no es muy complicado a este punto, pero cuando llegamos al punto 4 es algo muy parecido como estamos en el estado 2. Ok, entonces aquí hay que hacer igual eh, presiones y temperaturas de saturación y poder calcular cuánto es el valor de la calidad, que por cierto, en el punto 2 no lo habíamos, perdón, no lo habíamos hecho porque
El punto 2 está afuera del domo, así que no hay ningún tipo de calidad. Pero aquí sí tendremos que calcular a través de esta relación de entalpías, de entropías o incluso de volúmenes. Se pueden los tres sin problema. Y se puede hacer un cálculo de calidad, pero noten, vamos a requerir ciertos parámetros para poder calcular este valor, ¿no? Entonces se establece, perdón, la presión del condensador, 10 kilopascales, la temperatura en la línea de la hora que cambia de fase, 45,81, lo mismo que en el caso anterior, de la bomba. Tenemos también las entropías que pasan de S4 a S3 y esto nos permite conocer cuánto vale el punto S4S ideal y la temperatura real de 45,85, que es este valor que está aquí. Pero luego hay que hacer también lo que les decía, ¿no? El cálculo de la calidad está dado por esta ecuación, el valor de entropía ideal menos el valor de entropía del estado de saturación, es decir, los puntos F y G que están aquí en esta curva, en esta línea. Y entonces tenemos el valor de casi 80%. Es decir, en el punto 4 ideal, que estamos aquí, tenemos 80% vapor y 20% agua. Entonces, hay un problema en el sentido de que si la turbina operara en este punto, va a tener problemas de corrosión o problemas de desgaste en los álabes. Entonces, es necesario que este punto no opere ahí, sino en el punto real, es decir, en el 4A, que está mucho más cercano a la línea derecha del domo, porque ahí tenemos menos concentración de agua líquida, es decir, ya casi todo está hecho de vapor, cuál sería bueno. Entonces, hacemos a través del cálculo es muy parecido a esta ecuación, solo que aquí estamos trabajándolo con las entalpías. Si ustedes notan, es la misma relación, pero aquí tendríamos H y H, y calcularíamos cuánto es la entalpía en el punto idealista. Con estos valores podemos irnos a la fórmula de la eficiencia de la turbina, donde dice que el trabajo de la turbina real es sobre el trabajo ideal de la turbina, que son a través igual de relaciones de entalpías. Noten que la turbina real, bueno, el trabajo de la turbina es la diferencia entre H4 real y H3. Y el trabajo ideal de la turbina es entre el 4 también, pero el ideal y el de la caldera, el punto 3. Entonces, el real y el ideal, ¿no? Aquí están. Se puede a través de esas diferencias y de este modo calcular que nuestra entalpía real es de 2282. Muy diferente a lo que es la parte ideal, ¿no? Entonces, en este punto es donde tendríamos menor problemas de agua líquida en el vapor, porque tendríamos una calidad mucho mayor en este punto. Por ahora no se nos pide calcular eso, simplemente la parte ideal. Y luego ya podemos calcular, precisamente sí se pedía entonces aquí en este problema, la calidad del punto A, 4A, en este caso de la parte real. Entonces tenemos mayor concentración, bueno, la palabra no es concentración, es la mayor cantidad de vapor, 87% de vapor, y el resto lo tenemos como agua líquida, comparado con la parte que teníamos 80% de vapor en el punto ideal, ¿no? Entonces necesitamos estar en el punto real para que nosotros operemos correctamente la turbina. Bueno, pues para hacer ya muy largo esta parte de los problemas, ya lo pueden ustedes verificar con calma. Faltan una serie de cálculos aquí de parámetros. En este caso se nos piden o necesitamos calcular el calor de entrada como una diferencia igual de entalpías. Note que todo el análisis es a través de análisis entálpico, ¿no? Si conocemos todos los estados, podemos hacer diferencias. Por ejemplo, quiero conocer cuánto es el valor de lo que entra en energía de la caldera. Pues, ¿dónde entra en la caldera? En el punto 2 y en el punto 3. La diferencia entre el mayor menos el menor me entrega entonces la diferencia de energía y este valor es la energía que está entrando a la caldera. ¿Cuánto es la energía que disipa el condensador? Bueno, necesito el punto uno y el punto 4. En este caso, el real, y como ya estaban antes calculados o tabulados, hacemos la diferencia. ¿Ve? Aquí el signo menos
se toma para que se considere que se está perdiendo esta energía a través del condensador. Y para calcular el trabajo neto, se hace una diferencia entre calor de entrada de la caldera y calor de salida. Y tenemos entonces este valor de 1080 para este ejemplo, ¿no? Luego nos piden cuál es la eficiencia térmica del ciclo. Basta conocer el trabajo neto entre el calor de entrada. Es una relación y nos dice que es 34%. Algo bajo, pero es algo esperado en este tipo de máquinas que no alcanzan eficiencias demasiado grandes porque hay precisamente estos puntos idealistas que no nos permiten llegar a ellos, ¿no? Sobre todo de materiales. Hay valores de temperaturas de los discos, de los álabes que soportan cierto valor, no pueden sobrepasar más de ello y nos condiciona a trabajar de cierta manera en nuestro ciclo. Y finalmente, el flujo másico de vapor, bueno, en este caso sí se pedía, se calculaba a través de una relación de la potencia real entre el trabajo neto. Nos dice que está fluyendo 194 kilogramos por segundo en el ciclo. Entonces, la idea era muy parecida a esto en su ejercicio. Les digo, si ustedes tienen otro tipo de metodologías o fue a través de otro tipo de análisis, no hay problema. Nosotros consideramos como correcto esta parte, siempre y cuando obviamente el valor esté allí. ¿Hasta aquí algún comentario? Sí, dime, José. Hola, profesor. No, mi comentario tiene que ver con que, pues, lo que alcancé a verte, el enunciado y al revisar un poco la metodología de solución, hay algunos datos que están diferentes comparados con el que hicimos. O sea, es un ejercicio muy similar, pero por Sí, ejemplo, el de la tarea, la eficiencia isentrópica era el 87% y creo que por ahí hay otros que varían un poquito. Entonces es sí, como para... los valores van a estar distintos Exacto. y hoy les compartimos la solución ahí en un PDF, pero la metodología recomendada es parecida y si sustituyen, pues les puede dar algún valor. Creo que 87, ¿verdad? Era el problema. Sí, si mal no estoy, Y el este de valor también también iba a cambiar. en la fase 4 era a 7, no era a 10, creo. Bueno, creo que hay un par de pequeñas variaciones que pueden hacer variar el resultado, pero como usted lo indica, el procedimiento sí es muy similar. Sí, exactamente. Solo cambia algo y también las eficiencias y los valores, como bien dices. Sí, gracias, profesor. Claro, José. Creo que por ahí vi a alguien más con la mano. Sí, sí, señor, buenas tardes, ¿cómo está? No, sí, sino que lo que estaba, bueno, era para complementar también lo que comentaba José, ahí Si el papel ustedes del igual profesor. intentan hacer problemas que tienen que ver con cogeneración, básicamente en los problemas que ahí tienen ustedes al alcance de libros o de algún tipo de análisis térmico de este tipo de plantas. Es algo parecido si ustedes notan que hay mucho mayor pues, segmentos o líneas que nos van a hacer calcular más estados, ¿no? Ya no solamente cuatro, son el uno, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, pero el principio es el mismo. Es necesario entonces que antes de poder analizar completamente todo un ciclo o todo un sistema de vapor que tiene ya calentadores, que tiene sangrados, es bueno calcular todos los estados y luego echar mano o utilizar los valores, presiones, temperaturas, entalpías, tanto como ideales como reales. Y lo vamos a requerir los ideales porque, pues, si ustedes vieron los valores de los cálculos de las eficiencias de la turbina o de la bomba, pues requieren los dos, ¿no? El que idealmente deberíamos alcanzar con el que realmente tenemos. Entonces, por ejemplo, en esas operaciones, e ir cuidando esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos tres líneas de presión. Tenemos una de la caldera, que es el de mayor, obviamente, que va desde el punto 5 al 6 antes de entrar a la turbina, 7 megapascales. Tenemos una etapa intermedia, se puede decir, de 600 kilopascales, está entre el punto 3 y el punto 7, es decir, aquí la turbina se le extrajo el 25% de su vapor y se usó en un proceso. No nos dicen qué proceso, pero generalmente el vapor
no solamente va a calentar algo, puede ser realmente para ser usado en la industria. Por ejemplo, puede hacer que la planta ahí esté coexistiendo con otra planta, no sé, que tiene que ver con pasteurización o cuestiones de alimentos. Entonces, el vapor es en ese tipo de alta calidad es usado para esos insumos o para poder hacer otros procesos de metalurgia o para poder desinfectar o para poder precalentar algo que nos va a servir en esta industria que está tal vez acoplada a esta otra de cogeneración o en una central térmica que le está vendiendo a otra que está cercana, ¿no? Generalmente están pegadas porque no, los ductos no son tan largos, ¿no? Ahí directamente, in situ, tiene que ser el suministro al proceso. Entonces el proceso, por ejemplo, aquí está consumiendo y está consumiendo como tal una buena cantidad, no toda, pero una buena cantidad que va del 3 al 7 y aquí del 3 al 7 hay un rechazo de calor porque el proceso ya lo está consumiendo, ¿no? Entonces del 3 al 7 como tal no hay una turbina, sino un proceso que está pasando. Pero el resto, pues remanente, el 75% que va del 6 al 8 este sí hace un brinco que es el 6 al 8 va y hace un trabajo de la turbina. Y entonces también hay que analizar cuánto es la energía que estamos obteniendo de la turbina, a modo de cuantificar, obviamente, cuánto es la generación eléctrica. Supongamos que este es un trabajo, una turbina que está acoplada a un generador eléctrico. Entonces, por eso es que se hacen esos análisis, ¿no? A veces comienza de a poquito, vamos a hacer más, por ejemplo, me refiero al análisis de ese tipo de ejemplos, que se puedan hacer más, o si son demasiado grandes los sistemas, si hay cuatro turbinas y múltiples tomas y múltiples sangrados, pues sí conviene utilizar software especializado que ya tenga pregrabados esos valores de entalpías o comportamientos de relaciones de fórmulas. Nosotros lo hacemos así para que tengamos conocimiento de la base, ¿no? De esos softwares, pero en realidad el software tiene precargado balances energéticos de la misma manera o incluso otros más avanzados, por supuesto, pero la idea es la misma, es decir, está cuantificando si yo tengo, por ejemplo, si le cambio el 25 al 27, el software automáticamente tiene que estar adaptando cuáles son los valores. Nosotros vamos a ver un software más adelante de esta presentación, les voy a comentar esto, y vamos a les voy a estar mandando algunos códigos de cómo automatizar ciertos cálculos, como teniendo un pequeño pre-software de nosotros internamente. Obviamente estos que les decía son más caros y son bien hechos, ¿no? Bien elaborados en términos de muchos, muchos valores, muchas características y muchos módulos. Pero así comienza, ¿no? El desarrollo de software, precisamente precargando tablas de talpías, en las fórmulas que les mencioné, por ejemplo, aquí, todas estas ya están en ciertos códigos y entonces solo basta vaciar como tal valores y que ya tenga preestablecido balances energéticos y que cuando tú tengas, por ejemplo, ustedes tengan ese tipo de configuraciones, es decir, pues fácilmente corren el código y que calcule todo automáticamente, ¿no? Esa es la idea de ese tipo de software y automatizar los cálculos. Pero la base, sin duda, hay que tenerla aquí, entender operaciones, cálculos, incluso los dibujos, aunque sean sencillos, son muy útiles para entender el comportamiento. Entonces decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una mezcla también de la bomba y para que ya no, y por cierto, el remanente del proceso no se desperdicia, sino que nos utiliza también para precalentar la mezcla. No es algo distinto al anterior, pero también usa el principio de precalentamiento para que el punto 4 al 5 ya no pase directamente del 1 al 5, lo cual nos representaría mayor demanda eléctrica de la bomba, ¿no? Ese tipo de cosas. Aquí en el ejemplo, ya no voy a entrar en detalle para avanzar. Ahí está resuelto este ejemplo, cómo se va utilizando en cada parte estos en colorcitos, les puse para que vayamos viendo cuáles son los parámetros que vamos observando. Estos ejemplos están, estos y otros están en libros, no hay problema, solo que a veces no va poniéndonos como que los parámetros paso a paso. Entonces, aquí, al menos en este punto, resume esta presentación, estos estados que les decía, porque vamos tomando valores y pueden verificarlos en tablas, por supuesto, ¿no? Cuánto vamos teniendo en cada entalpía, cuánto vamos teniendo en calidad en cada punto. El punto 8 por ejemplo, termina en 82% de vapor y el resto 18% agua.
y se verifican con los cálculos, ¿no? ¿Qué pasa en cada pedacito, en cada proceso del vapor que está pasando aquí? ¿Cómo se hacen los cálculos de la potencia térmica del ciclo? ¿Por qué la potencia térmica del ciclo termina siendo esta ecuación, ¿no? Como si teniendo dos flujos básicos, el M7 y el M8, y es lógico porque aquí la turbina de vapor hay una parte que se separa del vapor original y el otro toma la ruta de la turbina, que después se condensa, después se vuelven a unificar. Eso es cierto, y aquí en el punto 6 termina teniendo un único vapor. Pero entonces aquí también se considera eso y se cuantifican las entalpías de cada punto y al final se tiene la potencia térmica del ciclo, ¿no? Entonces se los dejo, aquí, aquí va a estar para que ustedes lo verifiquen. Si tienen algún comentario nos dicen. Y nos vamos precisamente, bueno, aquí esta parte ya no va a dar tiempo del ciclo Brayton. También está el ciclo Brayton a detalle, pero el ciclo Brayton ya no trabaja con agua, sino trabaja con vapor, bueno, con aire idealizado, aunque en la práctica sabemos que la turbina pues ya son gases quemados, ¿no? Entonces, pero cuando se utiliza en este análisis nos da una idea de cómo se va a comportar ciertas regiones de la turbina, no en todo, les decía, pero sí, sí nos da una buena idea y aquí comienza precisamente las bases. En la práctica no encontramos turbinas aisladas, encontramos múltiples etapas, encontramos acoplados con el generador precisamente, y en esas etapas, por ejemplo, lo que se tiene es regeneración, interenfriamiento y recalentamiento. Por ejemplo, si partimos del punto uno, el aire es comprimido hacia el punto 2 en el primer compresor, pero luego hay un enfriamiento, ¿no? Y esto nos permite tener una mayor densidad y por tanto un mayor flujo másico. Entonces, si no tenemos este enfriamiento, pues la turbina sigue, bueno, el proceso y la turbina siguen funcionando, pero se logra una eficiencia térmica y también del ciclo a nivel del enfriamiento. Luego del punto 3 al punto 4 se vuelve a comprimir el aire y aparentemente podríamos incorporar directamente ya este aire hacia la cámara de combustión para que se mezcle y se queme, pero pasa por un recalentamiento aquí, bueno, un recalentamiento porque la cámara de combustión va a tener una combustión como tal, y entonces si lo acercamos este valor, esta zona del 4 al 5 solo vamos a tener un brinco del 5 al 6 que es la cámara de combustión, y esto es optimización energética o eficiencia energética. Porque originalmente si no hacemos esto tendríamos que llevar el aire, calentarlo desde el 4 hasta el 6 y esto significa mayor combustible. Entonces, este tipo de esquemas o de prácticas se calienta antes el aire que pasa a la cámara de combustión, lo mismo o muy parecido a lo que serían las cámaras de mezclado en turbinas de vapor. Pues aquí el aire se está precalentando y ahora sí pasa a la turbina y tenemos el primer se puede decir, expansión del aire, o más bien se puede decir que tenemos el primer trabajo mecánico realizado por el eje de la turbina, gracias a que los gases quemados están impactando en las aspas de las turbinas. Pero luego no sucede eso, solamente no se desperdicia el aire, más bien se recalienta porque todavía tiene alto contenido energético, alto contenido entálpico, y entonces lo llevamos nuevamente quemando nuevamente un poco más de combustible con este aire rico que todavía tenemos ahí de oxígeno y otra mezcla y se vuelve a quemar. Este recalentador es básicamente una zona como de postcombustión. Algunos añaden un poco más de combustible, otros no. Simplemente vuelven a quemar lo que ya está quemado porque todavía hay rastros de esta mezcla rica de combustible y todavía oxígeno. Y vuelven a pasar a la turbina, a otra turbina de baja potencia o de presión intermedia, y esta 8-9 pues ya termina teniendo esta, se puede decir, finalización del trabajo mecánico de la turbina que está acoplado o están acopladas a un generador, por ejemplo. Pero el gas que sale de la turbina 2 no se expulsa al aire, sino pasa precisamente a este intercambiador de calor que se llama regenerador. Y este regenerador es el precisamente que nos ayudó a precalentar el aire, sin que se mezclen, por supuesto, y eso también es una eficiencia. Toda esta zona de por aquí es una zona ganada
en vez de desperdiciar la energía, se va a reutilizar. Y bueno, el remanente ya sí es, obviamente, liberado al aire o a través de alguna chimenea. Y bueno, de esta manera, entonces, este es el tipo de sistemas de ciclo Brayton con algún tipo de mejoras, ¿no? También aquí les decía, aquí hay un ejemplo que les damos cómo calcular, igual paso a paso, estado por estado. Les digo, aquí ya no es vapor, ya no hay cambios de fase, pero se analiza aire, gas, aire como gas ideal en estas tablas y analizando precisamente estado por estado, ¿no? Y ahí van calculando temperaturas, entalpías y las fórmulas que les va sirviendo para calcular. Generalmente se nos pide, oye, ¿cuánto vamos a tener que que suministrar a la cámara de combustión, ¿no? O sabes que cuánto pude haber recuperado, ¿no? Sabes que eso pudimos recuperar, esta energía con estas características, ¿no? Es algo que generalmente se usan en ese tipo de análisis para balances térmicos de estas máquinas, ¿ok? Entonces, con calma, ustedes lo pueden checar. Voy a adelantar entonces a este software que estamos nosotros usando. Hay diferentes tipos, por ejemplo, Gastur es un software alemán que lo que les mencioné de las configuraciones de turbinas para industria, para propulsión, para marítima, para aeroespacial, este software, algo caro, están ya precisamente precargados, sus módulos han tenido mucho vínculo con la industria y tienen turbinas realistas, bueno, obviamente modeladas, pero con las turbinas reales, algo que no es simplemente algo académico. Entonces, este software permite hacer múltiples cálculos, diseñar incluso turbinas para los que están trabajando en la industria en esta área. Y esa es una de las herramientas más fuertes que tiene, ya tiene bastantes años esta herramienta, esta empresa, muy buena en este caso. Les decía, tienen ustedes diferentes esquemas turbojets de diferentes spools, con dobles etapas, con triples etapas, con tres spools. Si quieren, por ejemplo, para aplicaciones aéreas, los turbofans son los que se usan para aviación. Si quieren, por ejemplo, estar probando diferentes materiales. Me parece que ya también incorpora esto. Si quieren trabajar con diferentes secciones, por ejemplo, que se le llama bypass, que es un aire que va por fuera de la cámara de combustión para mejorar la eficiencia de la turbina, todo esto se los permite y también les decía, tiene una parte de diseñar la parte de cuántas cámaras están trabajando, cuál es el performance cuando cambian las relaciones de presión en los compresores, cambian las relaciones de presión en la cámara de combustión. Y no solo esto, tiene, les decía, los mapas de rendimiento, de performance, de turbinas, de compresores, de todos los componentes, que si ustedes lo analizan, pues este es oro molido para las empresas, porque los fabricantes esto no lo comparten, esto lo tienen ellos como parte obviamente, de su innovación y para que mejoren en su producto del mercado, ¿no? No lo comparten de modo porque entonces ellos podrían ser copiados y su competencia pues les va a ganar, ¿no? Entonces, los mapas de rendimientos en este software permiten hacer análisis, decir, bueno, yo estaba aquí en mi punto de diseño, ¿qué pasa cuando mis condiciones cambian? Y entonces todo esto se va a mover desde aquí hasta, por ejemplo, más para abajo. ¿Qué va a pasar con la eficiencia? ¿Qué va a pasar con el flujo másico? ¿Me voy a quedar sin aire en mi máquina? Y sobre todo en la zona roja que está aquí, puedo llegar a tener destrucción del motor o de los componentes o del compresor porque estoy entrando en zona de sobrecarga. Entonces, toda esa parte antes de operarla, los técnicos, los ingenieros, las personas encargadas de ese tipo de análisis, pues tienen que ver si el sistema va a estar operando correctamente, ¿no? Este software es muy bueno. El otro, que se llama Thermoflow, o Thermoflex, es igual, es una excelente herramienta industrial porque nos permite tener precargado una cantidad enorme de plantas. Incluso está, les decía, planta de cogeneración y te dice, ¿sabes qué? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántas turbinas? ¿Cuántos módulos? ¿Cuántas turbinas de vapor quieres? ¿Cuántas recuperadoras quieres? Todos los sistemas que van, ya, aquí ya no es a nivel, les decía, esquemático, ya es toda una red de conexiones, tal cual así ustedes lo ven y les va calculando igual, que como están asociados con plantas realistas, tienen parámetros realistas, ¿no? Entonces permite hacer análisis.
de eficiencia, si se quiere así, por supuesto, y si no, de todos modos, se puede para un análisis energético, exergético, e incluso también balances de masa, sobre todo para conocer los parámetros, ¿no? Básicos, perdón, los parámetros básicos de los componentes que vamos a estar analizando, ¿no? Y también Aspen Isis es uno de los especialistas para hacer, simular o incluso tener cálculos realistas de plantas de cogeneración o plantas químicas. Y también es bastante caro, ¿no? Bien, entonces ya para finalizar y cerrar, nosotros vamos a utilizar algo de un software llamado MATLAB, creo que les había comentado en la sesión de bienvenida. Y este MATLAB es un software bastante fuerte, se puede decir, eh, bastante, bastante especializado, tiene mucho software, tiene muchos toolboxes, tiene muchos herramientas para diferentes aplicaciones eléctricas, automotriz, cogeneración térmica, etcétera. Y nos permite precisamente tener, pues, cálculos robustos de todas estas partes. A ver, permítanme, ahorita les voy perdón, ahí está. Em, entonces les muestro, les voy a mostrar la instalación. Si ustedes en su cuenta, que ya están, que ya hayan ingresado en su cuenta de Tech, se van a MATLAB, mathworks.com, y ahí ustedes van a encontrar directamente de dos opciones. Está Open MATLAB Online, es decir, nos permite tener directamente abrir MATLAB Online por si tuvieran alguna situación de computadora o no tienen la posibilidad ahí, porque no cargaron su computadora o alguna situación de sistema operativo. No pasa nada porque aquí está el mismo MATLAB que ustedes pueden tener de forma instalada, ¿no? Con las mismas herramientas y el mismo entorno, ¿ok? Ahorita regreso a esta parte. Entonces, si quieren instalarla, a ver, ok, ya no me dejó salir de aquí, de MATLAB Online. A ver, voy a salir tantito. Y ahorita les comparto. Es que creo que tengo que salir o exit MATLAB. Creo que era eso. Sí, era eso. Ahorita les comparto nuevamente. Ahí está. Vamos a ver. Ok, creo que me salí. Vamos a ver. Aquí está. Y le dan instalar MATLAB para los que gusten instalarlo. Y ahí tienen todas las versiones de MATLAB, la más reciente 2026 AM, para evitar problemas de soporte con MATLAB. Y una de las más estables por ahora es 2025B. No digo que 2026 esté mal, simplemente que probablemente a veces, como es una versión recién salida, necesita algunos parches. Entonces, para garantizar que todo funcione bien, yo digo que instalemos el 25B. Y cuando ustedes le den descargar, pues ya va a aparecer precisamente esto, ¿no?
de descargar. Entonces, yo ya lo tengo aquí. Vamos a ver. Sí, ya lo tengo descargado. Voy a ejecutarlo. Que no está compartiendo, por Sí, si no estás compartiendo la pantalla. sí, lo saqué ahorita. Sí, ya ejecuté el archivo. Y si ustedes lo ejecutan, les aparece esto, ¿no? Si tuvieran la posibilidad de tener la licencia cuando ustedes la puedan comprar, se hace a través de esta opción, opciones avanzadas, y decirle tengo la instalación, bueno, el key. Pero como nosotros entramos de forma institucional, y ya ustedes pueden acceder de forma institucional este, al código, perdón, bueno, al software, ya igual con su contraseña ingresar y le dan que sí a los términos de licencia, le dan siguiente y ya les da precisamente la licencia, ¿no? Para ustedes que va a ser individual para cada uno. Ya ustedes dicen, ¿sabes qué? Quiero instalarlo en tal lado, ¿no? Y ya buscan la ruta de instalación y quieren en C. Yo por ahora en C no tengo espacio, pero ustedes pueden hacerlo individual, ¿no? Donde gusten. Y luego ya viene la parte de los productos. En los productos generalmente viene seleccionada solamente la herramienta, ¿verdad? Pero les decía, hay que seleccionar todo porque todos esos toolboxes se pueden utilizar para todo, ¿no? Para aeroespacial, para cuestiones marítimas, para cuestiones financieras, para cuestiones de procesamiento de imágenes. O sea, tiene una cantidad enorme de toolboxes y hay que instalarlos todos a mi consideración. A mí me dice que no tengo espacio. Voy a regresar aquí al destino. Puedo ir a buscar lo que es equipo. Me voy a D, me voy a... Y entonces seleccionan todos y le dan que sí quieren el atajo ahí en el escritorio y también para mejorar los productos. Y ya cuando ustedes le den instalar, comenzar a instalar, pues ya se va a instalar, ¿no? Prácticamente. Les decía, pueden utilizar la versión instalada o la versión que está en línea. Creo que los dos son bastante este, buenos y son iguales. Obviamente la ventaja es que uno pues, tiene el MATLAB en la computadora, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, es un poquito extenso ahí 24, casi 25 gigas para instalar, para que chequen ahí ustedes su almacenamiento, ¿no? Entonces, hasta aquí sería la explicación. Si ustedes tienen problemas con su instalación, nos dicen y ya vamos a empezar a estar usando, ¿no? De a poquito MATLAB. Todavía no llega el proyecto, pero cuando llegue, pues yo creo que ya vamos a estar bastante conocedores de la herramienta, ¿no? ¿Tienen algún comentario? Profe, buenas tardes. Sí, dime. Yo quería hacer una pregunta asociada, bueno, a lo que podemos hacer con este software, pero también al ejercicio que usted nos explicó en la primera parte.
es si al final, digamos, con los datos que se obtuvieron en el ejercicio, este, si usted fuera consultor de una empresa que tuviera el sistema que revisamos, mm, más allá, digamos, de lo que uno pudiera presumir en los datos idealmente y lo que encontramos, ¿cuál sería una recomendación suya de intervención para mejorar todo el proceso? Pero en la relación no vuelvo y le digo de lo que necesariamente nos arrojó los datos, sino de lo que podría implicar que una empresa invierta, ¿sí? Que usted dijera, bueno, una turbina es más costosa que esto, que lo otro. Entonces, para poder hacer una intervención óptima en términos financieros, pero que también le dé buen resultado a la empresa, yo intervendría en tal proceso para mejorar eficiencias. De pronto, ¿cuál sería su concepto o su recomendación a partir del ejercicio que vimos? Que si quisiera como conocer un poco de eso, porque pues al final muchas veces contra eso es que nos vamos a enfrentar, ¿no? Contra que nos digan, no, pero eso ideal no, porque vale mucho. ¿Cuál es como el justo punto medio? Gracias, profe, esa es mi inquietud, si de pronto me puede dar una asesoría. Sí, gracias, Leonardo. Bueno, en términos de la parte de la lista, como bien dices, am, creo que la turbina de gas es por mucho el equipo más costoso, junto con también la turbina de vapor. Son los equipos más costosos y entonces es justo que alguien diga, bueno, ¿me conviene o no me conviene, no? Comprar o instalar esta unidad. Entonces, sí podemos nosotros hacer este análisis, como lo hicimos, pero no solo así, es llevarlo a lo que conviene. Por ejemplo, en términos de producción, y no sé si alcanzaste a ver un poco lo de la parte uno y la parte 2 del caso de estudio acerca de eso. Eh, ahí podemos ver si seleccionamos una turbina, cuánto va a ser su producción, tanto como eléctrica como si lo vamos a utilizar para cogeneración en la parte térmica. Y ese proyecto como tal, originalmente tenía una tercera etapa que era algo económico, y ahí es donde se podía observar si realmente era rentable, ¿no? Como bien dices, ok, todo muy bien, el análisis, funciona mi turbina, el ciclo me va a dar tantos valores de ciclo, de valor neto, tanta producción energética, pero pues cómo es, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poder justificarlo? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta es, sí, es hacer el análisis térmico, la demanda eléctrica, si puedes utilizarlo como recuperador de energía, bueno, ¿cuánto voy a utilizar de energía recuperada? Y sobre todo si es viable ese proyecto, ¿no? En términos energéticos, eléctricos, térmicos y también económicos. Y si tus inversores pues, van a tener un punto de retorno, ¿no? En esa inversión. Eso en forma, se puede decir, general. Si tú quieres hacer eficiencia muy concreta, en turbinas de gas, hay que instalar enfriadores. Bueno, hay que analizar primero cuál es tu temperatura de entrada de tu planta, pero generalmente es muy conocido que no se hacen eficiencias en esta parte porque se asume que la turbina no hay que hacerle nada. Hay sistemas que enfrían el aire y permiten tener un mayor consumo de aire, aumentando precisamente esta relación. Y por tanto tus efectos y tus fenómenos se van a mejorar sin que tengas que sobrecargar a tu turbina. Entonces, eso es lo que por ahora se me viene a la mente. Ahora, si tú tienes algo muy concreto, me podrías comentar ahí en correo y podemos ver en dónde podemos buscar una recomendación muy puntual, ¿no? A tu caso. Profe, muchísimas gracias. Me queda claro, sí, señor. Yo le escribiría, ¿Ok? gracias. Perfecto. Gracias, Leonardo. Alejandro, ¿tienes ahí una duda? Sí, profe, buenas tardes. Mi duda ¿Qué tal, Alejandro? es, bien, bien, es que estaba acá intentando acceder a MATLAB. Tenemos que crear una cuenta con el usuario del TEC en la página de ellos. Es que me dice o sea, no, básicamente no me deja crear.
como el Puedes, usuario. puedes registrar tu cuenta del TEC en MATLAB, exactamente. Me parece que sí te pide ahí me faltó aclarar ese punto. Sí, asócialo con tu cuenta de MathWorks, se llama la cuenta. Por ejemplo, yo tengo aquí ya mi cuenta y es de MATLAB, pero sí, asócialo para que cuando entres ya entres directamente ahí al entorno, ¿no? Sí, es que no me permite hacer eso. Claro, de forma de entrada original no, porque sí se requiere la cuenta de MathWorks y vincúlela con tu cuenta del TEC. Mm, No, ¿usted tiene algún tutorial o algo para seguir? No me dejó. ¿De MathWorks? Sí, de cómo lo asocio. No sé cómo se asocia. Ok. Bueno, para mí ahorita que yo tengo, voy a cerrar sesión. Por ejemplo, aquí donde dices crear cuenta, ¿verdad? Ahí estás tú, ¿verdad? Sí, pero no me deja. Y aquí no te permite asociar tu correo de TEC. No, me dice, hemos detectado un comportamiento sospechoso. Si no se puede corregir este problema por su cuenta, póngase en Ok, qué contacto raro. con el servicio. Podemos checarlo aparte porque generalmente sí se puede, pero voy a verificar eso porque no sé a qué se deba de por qué te rebota la cuenta. Digo, bueno, tu correo, ¿no? A la cuenta. ¿Listo? Alejo, ¿en qué navegador lo estás haciendo? En Aquí yo Chrome. estoy usando Chrome, sí, también yo. Ah, ¿será por eso? No, es que a veces como uno Puedes está probarlo. autenticado en otros navegadores con la cuenta de Ecopetrol, puede haber ahí como una Ah, bueno, sí es diferencia, cierto, ¿no? pero bueno. Te está protegiendo, ¿no? Bueno, voy a intentar con Edge. A ver cómo me va. Profe, bueno, yo no he visto el caso uno, pero entiendo Ujú. que necesitamos usar MathWorks para ese caso o no. Juan, Soft- profe, Software, necesitamos, no, se requiere uno, ok. sí, se requieren los datos. Van a estar en recursos de apoyo. Listo, listo. Hoy los subimos. Listo, y aprovecho y te pregunto, de la tarea presentada al final nos pediste un diagrama de eso, de temperaturas y entalpías, que es como los que nos mostraste, pero no, bueno, yo no lo había hecho antes, no sé qué parámetros adicionales querías que viéramos. Yo coloqué algunos temas ahí de presiones es que no la tengo que abierta, pero de presiones y de otros datos. ¿Eso es suficiente o esperabas ver Sí, ahí la algo tarea, te digo, no es como, específico? no vamos a calificar de manera así tal cual nosotros presentamos aquí, no, no te preocupes por eso. Si tú incluiste una alternativa o intentaste explicar el procedimiento, no hay problema. Yo lo checo también ahí, también con la profe Vicky. Listo, profe, gracias. Chicos, ya nada más para cerrar, perdón que los interrumpa, pero creo que no todos me han mandado su equipo, me faltan algunas personas. ¿Les puedo compartir pantalla? En el Edge sí me dejó crear la cuenta. Es el Chrome que no deja. Ah, perfecto, entonces era Chrome, ¿ok? O en tu navegador de donde tienes tu cuenta, ¿no? ¿Ok? Tengo estos equipos y bueno, Emilio pues va a trabajar aparte, pero estas personas no sé cómo están divididas. Ya te lo comparto, qué pena. Muchas gracias. Bueno, entonces espero que me compartan eso para ya terminar pues, de establecer los equipos y también poder formarlos en Canvas. Y pues ya creo que tenían por ahí duda del horario para las sesiones sincrónicas. Podemos adelantarlo una media hora y si
no pueden ustedes estar después, queda grabada de todos modos la sesión. Las dudas a veces las tenemos juntadas o compiladas y luego aquí en la sesión las podemos presentar y eso agiliza mucho las dudas y obviamente las que ustedes tengan, ¿no? Y si es algo muy relacionado con software porque no se pudo hacer algo bien en el código, probablemente ya con calma y ya sería tal vez en sesiones de la tarde, ya sin problemas de horarios, si se pudiera llegar a hacer, si no también hay problema. Ya con más detalles es ese tipo de sesiones porque sí se requiere dudas muy puntuales y se alargan más tiempo, ¿no? Entonces, por mí no hay problema, pero sí tal vez tendría que ser en la tarde, ¿no? Pero eso ya con calma lo podemos platicar. Por ahora, me parece que sí se puede adelantar media hora nuestras sesiones y y ahí le notificaríamos, ¿no? Hola, profe y equipo, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Jason? ¿Qué tal? Saludos. Profe, pero bueno, creo que sería más conveniente, teniendo en cuenta acá nuestros horarios, no tanto adelantarla, sino de pronto correrla o atrasarla media hora si es posible. De Ah, pronto, ok, para que sea para 12:30 o a la 1 de la tarde, que tenemos una hora ok. siempre adelantada respecto al horario de México, ¿no? Sí, sí. Perfecto, entonces sí podemos checar eso, ¿no? Para que ustedes también hagan sus actividades o sus horas de comida, también es importante, Listo, gracias. ¿no? Ok, entonces, Vicky, ¿algún comentario más que iban a tener de esto? Pues no, también veré esta parte del MATLAB. Nada más los equipos que faltan, porfa, que me manden Ah, ok, eh, cuáles son los integrantes. Y pues ya, por ahí les avisamos sobre la hora de las sesiones, entonces. sí, perfecto, Muy así bien. quedamos. Ok, entonces, nos despedimos. Tengan buen día. Gracias, Hasta luego, chao. cuídense. Muchas Hasta gracias, hasta luego. Chao, luego. profe, gracias, Hasta muy luego, amables. cuídense. Buena tarde, gracias, que estén bien, feliz día. Igualmente, buena tarde. Buenas Hasta luego, tardes. que Hasta tengan Hasta buena luego. luego. tarde.